Cuando termine de dar. Cuando termine. Sí, sonido. Bien, hermanos, gracias damos al Señor porque una vez más estamos reunidos como iglesia para meditar en su santa palabra, en su consejo. Antes de que iniciemos este importante tiempo, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude y que nos ilumine. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque hoy estamos de nuevo como tu iglesia reunidos para meditar en ti y en tu santo nombre. Ayúdanos para que sea nuestro entendimiento abierto y que todo lo que tú quieras decirnos el día de hoy sea dicho en nuestro corazón. Señor, no tengas en cuenta nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestro pecado. Ayuda al expositor que no sea el glorificado, sino solamente tu nombre, no tengas en cuenta mis defectos y mi pecado. Ayúdanos a todos los aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Bien, como veíamos en la clase pasada, el tema de la autoridad. Disculpen, hermanos. Sí, el tema de la autoridad de las Escrituras estaba en medio de muchas controversias en el tiempo en que fue escrita la Confesión de Fe de Londres. Recordemos que la Iglesia Católica Romanista sostenía que eran ellos quienes le daban validez a las Escrituras, ellos eran quienes le brindaban autoridad a las Escrituras. Nuestra confesión de fe que nosotros profesamos como creyentes fue escrita entendiendo el error que significaba el poner la confianza en los seres humanos. Y peor aún, decir que ese grupo de personas reunidos allá en Roma eran infalibles a la hora de tratar con el tema de la verdad. Veíamos también en clases anteriores que esta autoridad de las Escrituras no procedía de ningún hombre, de ninguna institución, sino que procedía de Dios mismo como autor de las Escrituras y como la verdad misma. Es por esto que cualquier concepto que diga que la Iglesia tiene mayor autoridad que las Escrituras no debe ser aceptado por ningún creyente. Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué descansa nuestra fe para persuadirnos de que las Escrituras son palabra de Dios? Ya vimos la fuente de la autoridad, decíamos que era Dios mismo, porque Dios es la fuente de la verdad, porque la Biblia se identifica como palabra de Dios. Entonces vamos a tratar de ver en la escuela de hoy cómo nos convencemos de que las Escrituras verdaderamente son autoridad. Y esta es la doctrina que trata el párrafo que vamos a ver hoy. La doctrina de la autoautentificación de las Escrituras. Autoautentificación. Quiere decir la forma en que ellas mismas dan testimonio de ser la palabra de Dios. Un autor muy conocido, B.B. Warfield, decía que la autentificación de las Escrituras sobre sí mismas es debida por quien es su autor. Este hombre decía, y cito textualmente, porque inspiradas las Escrituras son la palabra de Dios, y por ser la palabra de Dios ejerce autoridad lícita sobre los pensamientos y actos de los hombres. Entonces la autoridad y la fe que es depositada es sobre el ser de Dios, no sobre el testimonio que puede dar una institución en Roma sobre lo que Dios dice. Entonces, hermanos, antes de que pasemos de lleno a hablar de esta doctrina de la autentificación de las Escrituras, debemos recordar algo de lo que hablábamos cuando estudiábamos el primer párrafo de este capítulo. ¿Qué era lo que estudiábamos? Estudiábamos la revelación general y la revelación especial. Decíamos que de manera general Dios se revela a sí mismo a todo y cada uno de los seres humanos.
Nadie más que la creación, mis hermanos, da un mayor grito sobre su creador. No hay algo más incisivo para cualquier conciencia que el abrir sus ojos y ver un mundo perfecto, ideal y bueno en gran manera. Ni el más depravado de entre los seres humanos puede escapar de la voz de Dios, porque desde el momento de su nacimiento, desde abrir sus ojos, se topan con un mundo que grita que hay un creador. La mayor maldad de entre los seres humanos no tendría ninguna clase de sentido si no se presupone que han pecado contra Dios. El daño del hombre a lo creado, su perversidad, revela que hay un orden natural y que ese orden natural que tiene la creación ha sido corrompido por nuestros actos. El hombre natural entonces se excusa o trata de excusarse a sí mismo solo porque su conciencia apunta hacia un estado natural de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el ser humano peca, cuando el ser humano hace algo, sea contra su prójimo, contra sí mismo o contra Dios, en su conciencia siempre hay un ente acusador. ¿Por qué? Porque hay un orden natural que esta persona está rompiendo. Cuando se rompe este orden natural, entonces decimos que el mismo Dios que ha creado este orden es el que está siendo blasfemado con las obras de los hombres. Recordemos algo, el hijo pródigo no puede olvidar la voz de su padre que clama. El peso sobre la conciencia de los seres humanos es el peso de la ley de Dios en el corazón de todos. Permítanme. Entonces, según el contexto bíblico de la revelación natural, el hombre siempre está puesto ante la revelación divina de Dios. La primera, entonces, es la revelación general, la creación, el orden creado por Dios. Y la segunda forma en que el hombre es expuesto ante Dios es ante su palabra, la revelación que nosotros denominamos revelación especial. Entonces, si nosotros decimos que la revelación natural se autentifica a sí misma, que nosotros podemos ver su testimonio mediante el orden creado, entonces también debemos suponer que las escrituras también se autentifican a sí mismas. Recordemos, por lo que les digo, porque hay un orden creado, vemos leyes en nuestro corazón, vemos que hay cosas buenas y cosas malas. Esto autentifica y nos dice a nosotros mismos que existe un orden que hemos quebrantado. De la misma manera que la creación se autentifica, las escrituras también lo hacen. En la creación tenemos todo lo que vemos, todo lo que percibimos, hablándonos y testificándonos que haya un autor intelectual. Entonces, en la Biblia, la revelación especial, tenemos a ese autor intelectual de la creación hablándonos y dándonos luz acerca de su carácter. Leeré para ustedes el Salmo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Según lo que dice el Salmo, entonces, la creación anuncia un diseño y Dios, mediante la creación, anuncia que hay un orden que debe seguirse. Si la creación, entonces, y su testimonio son fuertes porque nos topamos con él, apenas nacemos, también las escrituras, entonces, tienen un propósito fuerte, tienen un testimonio fuerte. ¿Por qué? Porque hablan del carácter del mismo Dios creador. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que mediante la creación nosotros podemos conocer perfectamente a Dios, podemos conocer sus atributos, sino que desde el momento en que abrimos los ojos y vemos el mundo siendo perfecto, el mundo
corriendo, la naturaleza cumpliendo, cada ser vivo su función, nos estamos siendo confrontados con la perfección y la obra de Dios. La creación, su obra, nos habla de Él. Pero en las Escrituras, ese Dios que formó el universo creó sus leyes y se dedica a hablarte directamente. Entonces, nuevamente, si la creación se autoautentifica a sí misma, ¿por qué? Porque da fe de un diseño, da muestra de su creador, entonces las Escrituras también se deben autentificar a sí mismas, deben dar testimonio de su creador. Lo que vamos a tratar de ver en esta escuela y lo que vamos a analizar es que las Escrituras demandan ser la voz viva del Dios vivo que creó todo lo que vemos y aquello que no vemos, lo material y lo inmaterial. La Biblia reclama ser obra de Dios de la misma forma en que el universo reclama ser obra de Dios. Entonces, ya teniendo esto en mente, estos conceptos claros, vamos a tratar de responder la pregunta de cómo nos podemos convencer de la autoridad de las Escrituras. Vamos a tratar 3 puntos. Vamos a dar, digamos, por decirlo de alguna forma, 3 respuestas. Primero, la confesión de fe dice que el testimonio de la iglesia es útil. Primero, el testimonio de la iglesia es útil. Segundo, el testimonio de las Escrituras es suficiente. Y tercero, el convencimiento viene y es dado por Dios. Entonces, hermanos, voy a leer para ustedes el capítulo 1, el 5º párrafo de la Confesión de Fe de Londres, de nuestro resumen doctrinal. Leo yo para ustedes. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Bien, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver nuestro primer punto. Nos podemos persuadir de que las Escrituras son autoritativas y tenemos que decir que el testimonio de la Iglesia es útil. Nuestra confesión de fe afirma que el testimonio de la Iglesia no constituye a la verdad de las Escrituras. O sea, no decimos que las Escrituras sean verdad por lo que dice la Iglesia, sino que la Iglesia es un instrumento que da fe de esa verdad. Esto quiere decir que nosotros no somos convencidos por lo que dice la Iglesia. La Iglesia es solo un medio de gracia que Dios ha puesto en un mundo para dar testimonio de Él, pero no para ser un testimonio más fiel que el que dan las Sagradas Escrituras mismas. Lo que dicen las Escrituras es exactamente contrario a lo que dice la Iglesia de Roma y lo que dijo en tiempos de la Reforma. En lo que recuerden, hablábamos en clase pasada del Concilio de Trento, donde se decía que la Iglesia era el fundamento formal de la autoridad bíblica. Entonces, podemos ser inducidos por el instrumento de la Iglesia, pero eso no quiere decir que el convencimiento propiamente dicho venga por la Iglesia. El texto que utiliza la confesión de fe en este punto es 2 Timoteo 3, del 14 al 15. Alguien que pueda leerlo para nosotros. 2 Timoteo 3, del 14 al 15. Sí. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo aquí está diciendo y está afirmando que la iglesia sostiene, que la iglesia proclama la verdad de la misma forma que una columna sostiene un edificio. Sin embargo, el cimiento, el terreno firme sobre el que descansa este edificio son las Sagradas Escrituras. Lo que es aprendido y persuadido lo es en la iglesia, pero no por ser inducidos por su autoridad, no porque la verdad venga de la iglesia, sino porque la iglesia proclama la verdad. Debemos ser persuadidos entonces de la verdad de las Sagradas Escrituras, no por causa de la iglesia, sino porque esa verdad es proclamada en medio de la iglesia. No es la iglesia la que da testimonio de la verdad da testimonio de sí misma mediante y en la iglesia. Precisamente es el testimonio de la Santa Iglesia de Dios útil a los hombres, porque el testimonio en el que hemos sido llamados a perseverar, el que hemos sido llamados a proclamar como creyentes, es la verdad misma. Dios es la verdad misma y Él mismo ha dicho que debemos dar testimonio de Él. Juan capítulo 15, versículo 27, leo para ustedes. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cristo en este pasaje se dirige a los apóstoles, quienes estuvieron desde el inicio de su ministerio, y Él les ordena y les dice que deben testificar acerca de la misión mesiánica de Jesús como rey, como sacerdote y como profeta. Entonces la iglesia ha sido comisionada por Cristo, dando testimonio por medio de la autoridad apostólica. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces decimos que el testimonio de la iglesia es útil porque es el testimonio de la verdad. No porque la verdad y el fundamento esté en ella, sino porque reposa toda la fe en ella, siendo la verdad Cristo mismo. El testimonio de la iglesia está fundamentado entonces en Cristo y en su verdad, que es la verdad. Recordemos, hermanos, que Cristo le dijo a Pedro que edificaría la iglesia de Dios sobre la verdad que Pedro estaba proclamando. Recordemos el texto en el que Cristo le pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el fundamento de nuestra fe es el mismo fundamento que debe de tener la Iglesia Universal del Señor. El fundamento no depende de la estructura, así como la verdad presente en Dios no depende del testimonio de la iglesia. La iglesia y su testimonio proclaman la verdad, proclaman quién es el cimiento de la verdad. Nosotros sabemos bien que una estructura es fuerte porque, pues sí, las columnas son fuertes, pero ¿en qué descansa la estructura para poder permanecer? En los cimientos. Cristo es el cimiento bajo el que descansa la iglesia de Dios. Entonces la firmeza de la verdad expuesta en la iglesia es debida por su cimiento, porque las columnas dan testimonio de que están fundamentadas en Cristo y en la verdad. Agustín, en uno de sus tratados contra las herejías, dice textualmente: yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Universal. Pero ojo, aquí Agustín no está hablando del motivo inicial de la credibilidad, no habla del fundamento último de la verdad. Él, como sabemos, vivió una vida apartado de Dios y fue el testimonio de la verdad, fue la verdad lo que le indujo a creer. No por ser la Iglesia la verdad en sí, sino porque la iglesia proclama el testimonio de la verdad. En otro lugar, de hecho, Agustín aclara respecto a esto que las escrituras canónicas tienen una autoridad superior a todo juicio humano. Esto es exactamente lo mismo que afirma la confesión de fe. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romanista dijo que la autenticidad de las escrituras está en manos de la Iglesia, declaró rebelión contra la fe proclamada por los mismos padres que ellos citaban. Estos hombres
De hecho, lo citaban fuera de contexto, porque veíamos que Agustín mismo decía que su fe no descansaba sino en las Escrituras, que es la única fuente de convencimiento y autoridad. Entonces, la verdadera Iglesia católica no es aquella cuya sede está en Roma, sino cuya sede está en el corazón de los creyentes. ¿Cómo qué? Como templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos Iglesia católica porque nos apegamos a la autoridad de las Escrituras, no porque nos apegamos a la autoridad de un magisterio. La fe cristiana entonces es fe católica y es universal porque descansa en la verdad que constituyó el universo. Y esa verdad está presente en cada nación donde está el testimonio de la Iglesia. La Iglesia no es el testimonio mismo, la Iglesia proclama el testimonio. Así que, mis hermanos, el ser cristiano es descansar bajo el testimonio de la verdad que edificó la Iglesia de Dios desde el principio. Entonces podemos decir que la confesión de fe acierta cuando dice que podemos ser inducidos por el testimonio de la verdad, que es expuesto por la Iglesia, no mediante la Iglesia o a causa de ella. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que vimos en este primer punto, nosotros somos inducidos mediante la verdad que proclama la Iglesia, porque la Iglesia está cimentada en ella. Nosotros, de la misma forma que, como les decía, vemos que una estructura es fuerte porque tiene columnas fuertes, pero las columnas son fuertes debido a su cimiento. De la misma manera, nuestro testimonio es fuerte porque Cristo y la verdad es el cimiento de él. Podemos ser inducidos mediante el testimonio de la Iglesia. Es útil. Pero la confesión, en este segundo punto que vamos a tratar, dice que el testimonio de las Escrituras es suficiente. Este es nuestro segundo punto. El testimonio de las Escrituras es suficiente. Alguien que pueda leer para nosotros uno de los textos clave que cita la confesión. Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta. Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El texto de Pedro dice que esta palabra viva de Dios reclama en ser creída por sí misma, reclama ser obedecida porque es palabra de Dios, porque la palabra permanece y no es contingente, no es transitoria como lo somos nosotros. Entonces, como son palabras del Dios vivo, Pedro mismo lo dice, entonces ellas demandan ser tomadas como palabras de Dios, del Dios vivo, como autoridad. Sin disertaciones añadidas, sin argumentos externos, fuera de la palabra de Dios, las Escrituras afirman ser suficientes para justificar la confianza en su veracidad de la fe. Las Escrituras dicen ser la palabra de Dios vivo y por eso reclaman el ser creídas, reclaman tener la veracidad para la fe salvadora. Las Escrituras, como lo hacen los libros apócrifos, por ejemplo, no se excusan por errores históricos, no se excusan por errores gramaticales o errores interpretativos. Empezando por el hecho de que no los hay. Y segundo, porque las palabras provienen de un Dios vivo. Las palabras provienen de un Dios que es testigo de lo que ha sido hecho y de lo que no ha sido hecho. Pedro dijo en el texto que leíamos que nosotros nos vamos, que la gloria del ser humano es como la flor de la hierba, se marchita. Pero, contrario a esto, la verdad presente en las Sagradas Escrituras permanece. La autoridad de las Escrituras no es subjetiva, sino que su autoridad es plenamente objetiva, porque el autor es la verdad y es el único exponente de aquello que permanece.
El mensaje del Evangelio que está plasmado en las Escrituras, entonces es lo único suficiente, es lo único necesario y eficaz. ¿Para qué? Para garantizar la salvación de cualquier ser humano que crea en las palabras escritas. Bien lo dijo Cristo en Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo está haciendo en ese pasaje en especial referencia al testimonio de los apóstoles. Ahora recordando lo que hemos visto anteriormente, ¿dónde encontramos nosotros el testimonio de los apóstoles? En la Biblia, en el canon del Nuevo Testamento. El testimonio apostólico, entonces, bajo ese orden de ideas, es lo que las Escrituras mismas dicen que es necesario para creer. Mis hermanos, si nosotros no afirmamos que las Escrituras son suficientes para salvar a cualquier ser humano que crea, estamos minimizando la doctrina que estamos estudiando. Estaríamos diciendo que las Escrituras no son suficientes, que la autoridad de Dios no es suficiente. Entonces, es un grave error pensar que no podemos encontrar todo lo necesario en las Escrituras para salvación, puesto que iríamos en contra del testimonio de los apóstoles, iríamos en contra del testimonio de Cristo mismo. Cristo no dice, bueno, si la persona es buena y no cree, puede ser salvo. No, él es claro y es tajante. Si cree y es bautizado, será salvo. Si no cree, será condenado. Porque la verdad, como les decía a mis hermanos, no es transigente, no es contingente, no cambia. La verdad es una, la verdad permanece a pesar de las opiniones divididas de los hombres. Alguien que lea para nosotros Deuteronomio 31, versículos del 11 al 13. Deuteronomio 31, del 11 al 13. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, verás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿12 también? Hasta el 13. Ok. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Las palabras de Dios que estaban siendo proferidas a través de la boca de Moisés testificaban que las Escrituras no solamente son autoridad, sino que son necesarias. ¿Para qué? Dice el mismo texto, para temer a Jehová nuestro Dios, para hacerlo de una forma correcta, para cuidar de cumplir su palabra. Dios entonces reclama que sobre su palabra escrita está plasmada su autoridad y todo lo necesario para hombres y mujeres. Las Sagradas Escrituras dicen ser la forma correcta de temer a Dios. La forma correcta de agradarle es solo mediante su eterno consejo, que está plasmado en las Escrituras de Moisés y las Escrituras después de Moisés. Recordemos la promesa de Dios que Él mismo le hizo al profeta antes de morir en Deuteronomio 18:18. Él afirmó que levantaría y que su voz seguiría mediante diferentes personas levantadas en medio del pueblo. El punto es, mis hermanos, que el testimonio de las Escrituras es suficiente, no solo suficiente, sino que es único para nuestra salvación. Esto es, entonces, palabra del Dios vivo, siendo plasmadas en un libro que verdaderamente habla a todo ser humano. Tal cual lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 8 al 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pablo está defendiendo la unicidad del mensaje de las Escrituras. No es un mensaje que, bueno, puede ser interpretado de una manera o de otra, no, es un mensaje que es dicho, que es plasmado por el único Dios vivo, por el único Dios verdadero. Entonces, si nosotros decimos que hay un solo Dios, el mensaje es uno. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que eres pecador, que Cristo vino por ti para que seas como Él, que te arrepientas y creas. ¿Este mensaje está contenido entonces o puede ser conocido fuera de las Escrituras? No. He aquí, mis hermanos, entonces, donde la unicidad de la palabra cobra sentido. Hay un solo camino. Cristo afirma que es ese camino y Él mismo decía a los fariseos que las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras son totalmente cristocéntricas, es el mensaje cardinal que ellas tienen. Un evangelio diferente al evangelio de los apóstoles, un evangelio diferente al evangelio que se le predicó al hombre desde el principio es falso. Quien está detrás de cada mensaje contra el evangelio está contra Cristo, es anticristo. O se predica y se cree en Cristo o se está sin Él. O le amas o no le amas. ¿Cómo le conoces entonces? Mediante las Escrituras. Cristo dice que dan testimonio de Él. Alguno puede creer tener vida eterna en ellas, pero si no cree en Cristo, es como creer en la verdad e ignorarla. Es tener la verdad frente a tus ojos y decir, no, yo tengo la verdad en lugar de la verdad misma. Hermanos, nosotros no podemos decir que nosotros seamos el objeto de la verdad. El autor de la verdad es uno y el autor de la verdad te dice que creas mediante sus sagradas Escrituras. El mensaje del Evangelio, las excelencias de los géneros, los autores, la preservación de las Escrituras son pruebas vivas de que las sagradas Escrituras son palabra de Dios. Debemos valorar, mis hermanos, de que tengamos en nuestras manos a disposición las Escrituras, porque estas Escrituras han costado trabajo, han costado vidas. Nuestra esperanza es que el legado que ellas nos transmiten contiene las mejores excelencias de la gracia de Dios. Antes de la Reforma Protestante era literalmente ilegal poseer una copia de la Biblia en el idioma que hablaba la gente. El Estado y el romanismo se dedicaron a callar la voz de quien no puede ser contenido. Pero Dios en su tiempo levantó a miles de personas para proclamar y luchar con su voz y en última instancia también con su vida. El punto es, hermanos, que debemos tener alta estima por las Sagradas Escrituras porque son un milagro lo que ellas representan. Generaciones pasan, pero la verdad sigue. Las Escrituras son la voz del Dios vivo, recordándote constantemente que Dios está ahí. Por eso las Escrituras deben ser estimadas, porque son las palabras de Dios y porque ellas reclaman serlo. Entonces, hermanos, para finalizar este segundo punto, tenemos incontables razones para tener alta estima por las Escrituras. Tenemos muchas razones para recordar que son la palabra de Dios. Hay decenas de razones para creer, pero nuestra naturaleza siempre busca una para negarse a escuchar. Y esa razón es el orgullo. Es por eso, hermanos, que veremos nuestro último punto. Nosotros podemos dar miles de razones, pero las pruebas que los hombres pueden dar no pueden hacer cambiar de opinión a alguien respecto a lo que viene de Dios. No descansa en nosotros la capacidad de cambiar a los demás. Por más de que el testimonio de las Escrituras es suficiente, es necesaria una obra directa de Dios para convencer al hombre y para despojarlo de su orgullo. Es por eso que en este último punto, en el tercer punto, vamos a ver que el convencimiento es dado por Dios, especialmente por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros podríamos pasar horas y horas dando cátedra acerca de la Biblia. Podemos hacer que las personas oigan activamente, que se sienten en las primeras filas de la iglesia.
Podemos declarar las verdades del Evangelio una y otra vez sin cansarnos. Podemos derramar lágrimas en medio de un discurso, pero el convencimiento no depende de nosotros. No depende de nuestra alta o mala capacidad de oratoria. ¿Puede usted traer al mejor expositor? ¿Puede levantarse los apóstoles de la tumba y predicar de nuevo? Pero el convencimiento no descansa en ellos, sino que el convencimiento de las verdades de Dios descansa en la obra de Dios, en un nuevo corazón. Asimismo lo dice la confesión de fe en el último inciso. Leo yo para ustedes. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Es Dios y su palabra quienes dan testimonio salvador en el corazón de las personas. Puede alguien leer mucha Biblia, puede alguien llenar mucho su intelecto de palabras y razones, pero puede hallar muerte en esas palabras, porque la vida desciende de la fe en el Hijo de Dios, y esa fe se hace efectiva mediante el Espíritu Santo. La vida, el conocimiento salvador, no es una obra intelectual. Cristo mismo lo dice en Mateo 16, del 15 al 17, leo para ustedes. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice Cristo, miren lo que está afirmando. Él no dice: bienaventurado eres, Simón, porque creíste gracias a mis señales. Cristo no se atribuye a sus señales la fe de Simón. Cristo reconoce que la confesión de Pedro fue revelada por el Espíritu Santo. Por más de que Cristo haya dicho 1000 veces que es el Hijo del Dios viviente, por más de que compartiera todo su ministerio con estos hombres, Él testifica que la fe de Pedro no vino de su intelecto o de sus esfuerzos, sino de Dios. Así es como pasa en cada uno de nosotros, mis hermanos. Mire al pasado y pregúntese si verdaderamente en usted había capacidad para creer. Sin duda alguna, en un corazón sin Dios pueden haber 1.000.000 de razones para creer, pero siempre va a haber una para no creer: la incredulidad. Así que hay que proclamar la verdad a todo ser humano, como Cristo dice, pero reposar nuestra mente en el hecho de que no somos nosotros quienes persuadimos a los demás de la verdad. Es el Espíritu de Cristo quien persuade a los demás de la verdad. Es Dios quien da el convencimiento pleno y salvador en el corazón de las personas. Todos y cada uno de nosotros, cuando predicamos, solo somos voces que tratan de entrar en oídos sordos. Solo es Dios, mis hermanos, el que abre los ojos y abre los oídos para el entendimiento. Jesús mismo recordó esta verdad a Nicodemo. Jesús mismo le dijo que necesitaba un corazón regenerado para ser persuadido de la verdad. Leo para ustedes Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no estaba hablando con cualquier persona. Jesús estaba hablando con un doctor de la ley, con una persona que había dedicado toda su vida a estudiar todas y cada una de las palabras de la Torá. Hablaba con una persona que debía conocer de Dios, de los profetas, de la ley, debía seguir la ley a cabalidad. Pero a pesar de esto, mis hermanos, a pesar de que el intelecto de Nicodemo estaba lleno de muchas ideas, Cristo dice que primero debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Usted cree que es capaz de ver el reino de Dios por sí mismo? Es Cristo quien capacita y es quien da de su Santo Espíritu. Usted puede conocer intelectualmente,
pero para conocer espiritualmente necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La oratoria se puede quedar en mera palabrería si primero no hay un corazón que ama al Señor y que le conoce. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Alguien muy dotado intelectualmente puede ver todas las razones para creer en la autoridad, puede ser convencido por su intelecto, pero luego puede rechazar la verdad. Entonces, de estas personas que se apartan, decimos que simplemente conocían a Dios intelectualmente. Estas personas no ven el reino de Dios y fueron convencidas y desconvencidas por sí mismos. Solo Dios, como dice Cristo, es quien da un nuevo corazón. Solo Dios es el que dota al creyente para discernir la verdad del Evangelio. Alguien que lea para nosotros 1 Tesalonicenses 1 del 5 al 6. 1 Tesalonicenses 1 del 5 al 6. Primera Tesalonicenses 1, Del 5 al 6. 5 al 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo, siendo un doctor en la ley, siendo una persona que conocía a Cristo a cabalidad a pesar de no verle, él dice que no eran sus palabras quienes llegaron a los creyentes. Era el Espíritu Santo quien primero llegó para convencerlos mediante esas palabras. El Espíritu Santo es quien da testimonio. Pablo, dice el texto que escribió de las excelencias del Evangelio, Pablo empleaba conocimiento avanzado de retórica y filosofía. Y aún así, a pesar de que él intelectualmente era una persona capaz de persuadir, él dice que este convencimiento no vino por sus medios, sino por Dios. Hay muchos, mis hermanos, que se atribuyen el éxito a sí mismos en sus iglesias. Pero Pablo, siendo un apóstol, está atribuyendo al éxito, está atribuyendo la fe al Espíritu de Dios. Pablo nos llama a recordar que el convencimiento, que la fe salvadora, solo es depositada en el corazón mediante el Espíritu Santo. El mejor de los predicadores, mis hermanos, solo estaría desperdiciando su saliva si nadie en el auditorio está lleno del Espíritu Santo. La señal viva de dicho convencimiento dado por Dios es confesar la verdad. Pero en última instancia, el único que conoce el corazón, el único que lo escudriña y lo aprueba, es Dios. Es en esto que debe descansar nuestro corazón. Si bien la Biblia se autentifica a sí misma, solo Dios es quien da la fe para entender esto. Debemos esmerarnos verdaderamente como si dependiera de nosotros. Debemos colocar nuestro empeño, pero debemos recordar que es solo Dios el que valida ese empeño. Nada hay fuera de su voluntad y en nada podemos decir que Dios no haya dicho. No hay algo en que podamos añadir e insinuar que Dios no ha sido sabio en lo que ha decidido hacer. Leo yo para ustedes 1 de Juan 2 del 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está diciendo que el conocimiento de Dios es mediante el Espíritu Santo, mediante su unción. No hablando de una unción física, sino de la misma unción que se le reveló a Pedro, que se le reveló en la verdad, el Espíritu Santo de Dios. La manifestación de su poder, la manifestación de la fe, es el conocimiento de la verdad.
No habrá expositor, no habrá predicador más feliz que aquel que sabe que sus mensajes solo dependen de Dios. Nosotros nos equivocamos. Es Dios quien verdaderamente puede cambiar el corazón y es Él quien puede iluminar a aquel que no ha entendido. Agustín nuevamente en sus confesiones decía lo siguiente: y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré, y ahora suspiro por ti, gusté de ti, y ahora tengo hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. De una forma bastante poética, Agustín está afirmando que las verdades presentes en las Escrituras son las únicas que llaman y son las únicas que pueden llevar al arrepentimiento a las personas. Dios está presente en cada instante de nuestras vidas y Él da a conocer su gracia a todo ser viviente. Sin embargo, el hombre natural, el ser humano sin Dios, ve el testimonio de la creación y de la iglesia, ve que la verdad enfrente de sus ojos, pero él busca saciarse ignorando a aquel que siempre ha estado cerca. Dios está desde el momento de tu nacimiento. Dios está desde que ves el amanecer y el atardecer. Él es quien colocó ese orden. Él es quien coloca todas y cada una de las estrellas en su lugar. Y ese mismo Dios es el Dios que se preocupa. Y este convencimiento que Él da, no se lo inventaron los reformadores. No se lo inventaron un grupo de personas. Este convencimiento que Dios da está presente en toda la historia de la Iglesia y en el testimonio de las Escrituras, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Dios siempre ha cambiado, siempre ha sido Él quien ha regenerado el corazón, tal como la fe nos indica. Nada hay que conocer fuera de Él, pero todo lo necesario lo encontramos en Él. Dios nos ayude, mis hermanos, a que descansemos en su consejo, en su obra, y que nada hagamos sino recordando que Él es quien nos guía. Así que, mis hermanos, pueden ser expuestas muchas razones en la cara de las personas. Podemos dar nuestro testimonio, podemos recordar la perfecta obra que Dios ha hecho en todo el universo, y aún así, si en ese corazón no ha obrado Dios primero, nuestras palabras no tendrían ninguna clase de validez. Solo es Dios, solo es su Espíritu el que convence al hombre natural de las verdades en las Escrituras. Las Escrituras poseen autoridad en sí mismas por quien es su autor, pero el convencimiento de dicha autoridad es una obra exclusiva de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu obra salvadora no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, sino que depende de ti. Gracias, Señor, porque es tu obra y no la nuestra, porque si por nosotros dependiera, no seríamos capaces de convertir a una sola alma. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea el principal testimonio a aquellos que no han creído en ti, y que nada hagamos por arrogancia, que nada hagamos por vanagloria, sino que todo lo hagamos por amor a nuestro prójimo. Ayúdanos que nuestro corazón sea consciente de esto, y sé tú perseverándonos en todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.